Una chica llamada Koi quería lanzarse al agua para sorprender a su novio Day, pero no sabía que él ya estaba en peligro. Justo cuando tomó impulso para saltar, su perro Lucky vio lo que estaba ocurriendo y comenzó a ladrar desesperadamente. Day lo notó e intentó detenerla rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Koi perdió el equilibrio, se golpeó fuertemente la cabeza contra el trampolín y cayó directamente a la piscina. Day nadó de inmediato hacia Koi y la subió a un colchón inflable. Al ver que estaba sangrando gravemente, se sumergió rápidamente, recogió un pañuelo de seda del fondo de la piscina y lo usó con urgencia para intentar detener la hemorragia. Day gritó pidiendo ayuda y Lucky, que parecía entender la situación, también ladró con todas sus fuerzas para ayudar a llamar la atención. Pero todo fue inútil, porque aquella piscina llevaba años abandonada. Unas horas antes, Day había ido allí a nadar. Inesperadamente, alguien abrió la válvula de desagüe y el agua comenzó a salir rápidamente por el drenaje. Cuando Day despertó por los ladridos de Lucky, la mitad del agua de la piscina ya había desaparecido. Inmediatamente sintió que algo andaba mal. Nadó hacia el borde y entonces se dio cuenta de que la piscina no tenía escalera. Intentó salir trepando, pero los azulejos eran demasiado resbaladizos y no tenía dónde sujetarse. Entonces acercó el colchón inflable pensando que podría usarlo como apoyo para salir, pero aún así no alcanzaba la altura necesaria. En ese momento vio el reflejo de su teléfono en el borde de la piscina y se le ocurrió una idea. Se quitó el cinturón de su bata de baño, lo ató a sus gafas e intentó enganchar el teléfono para atraerlo hacia él. Sin embargo, después de innumerables intentos, fracasó. Sin otra alternativa, comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero como la piscina estaba abandonada desde hacía años, nadie parecía capaz de escucharlo. Justo entonces recibió una llamada de su novia Koi. La vibración hizo que el teléfono se desplazara hasta el borde de la piscina. Day volvió a sentir esperanza, estiró el brazo fijando la vista en el teléfono, mientras Lucky ladraba animándolo. De repente, Lucky perdió el equilibrio y resbaló cerca del borde de la piscina. Intentó desesperadamente volver a subir, pero las paredes eran demasiado lisas. De un lado estaba el teléfono que podía salvarlo, del otro, su querida mascota. Day se sintió completamente dividido. Finalmente decidió salvar primero a Lucky. Utilizó el colchón inflable para empujar sus patas traseras y logró ayudarlo a salir. Pero cuando volvió a mirar, el teléfono ya estaba cayendo. Day se llenó de arrepentimiento y comenzó a culparse. Entonces escuchó una vibración detrás de él. El teléfono había quedado colgando justo al borde, porque todavía estaba conectado al cable de carga. Day nadó desesperadamente hacia él, pero el nivel del agua había bajado aún más y ya no podía alcanzarlo. Al ver que el teléfono estaba a punto de caer, decidió arriesgarlo todo. Saltó con todas sus fuerzas, pero no logró atraparlo y el teléfono terminó cayendo al agua. Day se sumergió rápidamente y consiguió recuperarlo, pero ya no encendía. La esperanza volvió a desaparecer. Para evitar que el nivel del agua siguiera bajando, descendió hasta el fondo y utilizó su bata para bloquear el drenaje. Sin embargo, cuando intentó volver a la superficie, la cadena de sus pantalones cortos quedó atrapada en la rejilla del desagüe. Justo en ese momento llegó el repartidor de pizza que había pedido. El repartidor lo llamó varias veces para encontrarlo. Al mismo tiempo, Day también logró verlo desde la piscina, pero por más fuerte que gritara, su voz no alcanzaba a llegar hasta arriba. Cuando vio que el repartidor estaba a punto de irse, utilizó todas sus fuerzas para romper la cadena que lo retenía. Luego salió a la superficie y comenzó a pedir ayuda una y otra vez, pero el ruido de una motocicleta ahogó completamente sus gritos. Había perdido otra oportunidad de ser rescatado. Parecía que Day había agotado toda la suerte de su vida. Exhausto, solo pudo subirse al colchón inflable y esperar que alguien llegara a salvarlo. Después de un tiempo indeterminado, Koi, preocupada porque Day no le devolvía las llamadas, decidió ir personalmente a la piscina. Al verlo aparentemente dormido dentro del agua, quiso darle una sorpresa, pero en lugar de eso, ocurrió la escena del principio. La sorpresa se convirtió instantáneamente en una pesadilla. El cielo comenzó a oscurecerse rápidamente. Koi seguía inconsciente y la herida en su cabeza continuaba sangrando. De repente, Lucky empezó a ladrar frenéticamente hacia la entrada. Day giró la cabeza para mirar y vio algo aterrador. Un cocodrilo. Rápidamente le hizo señas a Lucky para que guardara silencio, pero el cocodrilo ya lo había tomado como objetivo. Avanzaba lentamente hacia él. Inesperadamente perdió el equilibrio y cayó directamente dentro de la piscina. Era un desastre. Day quedó paralizado por el miedo. Se sumergió de inmediato para buscar al cocodrilo bajo el agua, pero no encontró ningún rastro de él. Entonces arrastró a Koi y al colchón inflable hacia atrás. De pie sobre el colchón, observaba atentamente cualquier movimiento. Por suerte, el cocodrilo no parecía tener hambre y no atacó. Al día siguiente, el agua de la piscina se había drenado por completo. El cocodrilo observaba amenazante desde un costado, mientras la herida de Koi
Koi seguía sangrando y necesitaba ser vendada nuevamente. Day miró a su alrededor y notó algo curioso. Había un rollo de cinta adhesiva dentro de la boca del cocodrilo. Caminó lentamente hacia el animal dormido con la intención de sacarla. No podía permitirse cometer errores. Extendió cuidadosamente la mano, pero en ese momento Lucky ladró con fuerza. Day se sobresaltó y le pidió silencio de inmediato. Afortunadamente, el cocodrilo no despertó. Recuperando la calma, volvió a intentarlo. Esta vez, justo cuando estaba a punto de alcanzar la cinta, el cocodrilo abrió los ojos. Por suerte, Day retiró la mano a tiempo. Tras conseguir la cinta, vendó nuevamente la herida de Koi. Ya llevaban 2 días y 2 noches atrapados en aquella piscina abandonada. El teléfono estaba inutilizable y nadie parecía venir a rescatarlos. Fue entonces cuando Day observó el drenaje cercano. Quizá existía una salida por allí. Sin embargo, al acercarse descubrió que la tapa estaba asegurada con tornillos. Mientras vigilaba al cocodrilo, intentó aflojarlos, pero no logró mover ninguno. Regresó junto a Koi y entonces se dio cuenta de que su collar podía servir como herramienta. Cuando retiró el collar, vio que el cocodrilo estaba acostado justamente sobre la tapa del drenaje y abrió sus enormes mandíbulas. Sin otra opción, Day arrancó un poco de cinta adhesiva y comenzó a lanzarla para distraerlo. Por suerte, el reptil perdió el interés y se alejó. Day aprovechó la oportunidad, utilizó el collar para aflojar los tornillos y finalmente consiguió abrir la tapa. Al mirar dentro descubrió que realmente había un túnel. Esperar allí significaba morir lentamente, así que decidió arriesgarse. Regresó junto a Koi con la intención de despertarla para que ambos entraran juntos. Sin embargo, mientras estaba distraído, el cocodrilo se había deslizado silenciosamente dentro del túnel. Day esperó durante un buen rato, pero el animal no volvió a salir. Temiendo por la vida de Koi, decidió entrar, saltó al túnel y escogió una dirección al azar. No tenía idea de dónde estaba el cocodrilo. Lo único que podía hacer era confiar en la suerte. Sorprendentemente, la suerte estuvo de su lado porque encontró una salida, pero había un problema. La salida estaba cerrada con llave. Comenzó a gritar pidiendo ayuda sin darse cuenta de que el cocodrilo ya había regresado a la piscina y avanzaba lentamente hacia Koi. Lucky percibió el peligro y empezó a ladrar desesperadamente. Day vio el movimiento del cocodrilo reflejado en un espejo y regresó corriendo por el túnel. Cuando llegó, el reptil ya estaba junto a Koi. Intentaba subirse sobre su cuerpo, preparándose para partirla en 2 de un mordisco. Por suerte, Day apareció justo a tiempo y logró empujarlo lejos. Como el cocodrilo seguía insistiendo, tomó un palo y lo golpeó repetidamente hasta obligarlo a retirarse. Finalmente, el animal se alejó, pero Day estaba completamente agotado. Comenzó a sentirse mareado y su estado empeoraba cada vez más. Esa noche, Koi finalmente despertó. Sin embargo, seguían atrapados, sin comida y sin agua potable. Ambos sabían que no podrían sobrevivir mucho tiempo en esas condiciones. Entonces notaron algo extraño. El cocodrilo permanecía inmóvil en el mismo lugar durante todo el día. A la mañana siguiente descubrieron la razón. Había puesto un nido de huevos. Justo cuando comprendieron lo que ocurría, Day volvió a sentirse mareado y se desplomó inconsciente. El cocodrilo comenzó a acercarse lentamente. Cada vez estaba más cerca. Lucky ladraba desesperadamente para advertirle. Y entonces Day comprendió algo. El cocodrilo había caído en la trampa. Day saltó de repente, agarró al cocodrilo y lo empujó dentro del desagüe. Luego cerró la tapa de golpe. Él y Koi arrastraron un sofá hasta allí y lo colocaron encima para mantener la tapa firmemente cerrada. Todo formaba parte de su plan. Querían robar los huevos del cocodrilo, utilizando las gafas para concentrar la luz del sol y encendiendo fuego al frotar palos, lograron cocinar los huevos. Por fin tenían algo para comer. Después de alimentarse con huevos de cocodrilo, recuperaron parte de sus fuerzas. Con la energía renovada, apilaron el sofá e intentaron construir una especie de escalera humana para escapar. Sin embargo, la piscina tenía más de 6 metros de profundidad y aún así no lograban alcanzar la superficie. No tuvieron más remedio que rendirse. Desesperados por encontrar una salida, apartaron el sofá y decidieron atravesar el túnel del desagüe. En cuanto el cocodrilo salió arrastrándose, ellos se deslizaron rápidamente hacia el interior. Cuando el cocodrilo descubrió que sus huevos habían desaparecido, se lanzó tras ellos lleno de furia. Por suerte, Day reaccionó a tiempo y se introdujo en el túnel justo antes de que las mandíbulas del reptil se cerraran sobre él. Finalmente estaban a salvo. Sin perder un segundo, Day y Koi corrieron hacia la salida del túnel para intentar abrirla. En ese momento, Lucky comenzó a ladrar con fuerza. Había visto un dron. Day gritó desesperadamente pidiendo ayuda, pero la persona que lo controlaba parecía no darse cuenta. Sabía que no podía desperdiciar aquella oportunidad, así que regresó corriendo por el túnel. Sin embargo, cuando abrió la tapa
tapa de alcantarilla, quedó completamente decepcionado. Solo era un dron de juguete, ni siquiera tenía cámara. Aún así, siguió gritando con la esperanza de que el dueño estuviera cerca. Mientras tanto, el cocodrilo parecía observarlo como si se burlara de él, como si supiera que jamás lograría escapar. De repente, una fuerte ráfaga de viento derribó un cable cercano. El cable parecía una posible vía de escape. Dave volvió a sentir esperanza y comenzó a trepar, pero resultó mucho más difícil de lo que imaginaba. El cable estaba cubierto de puntas afiladas y tras avanzar apenas unos metros, sus manos ya sangraban. Aún así, apretó los dientes y continuó. Además, el cable no era estable. Estuvo a punto de caer varias veces. Lo sujetó con todas sus fuerzas. Era su única oportunidad. Estaba muy cerca de alcanzar la salida, cuando de repente el cable cedió. Dave perdió el equilibrio y cayó violentamente al suelo. El dolor fue insoportable. Apenas logró vendar sus heridas antes de perder el conocimiento. Cuando volvió a despertar, sintió una punzada terrible en la pierna. Miró hacia abajo. Un cocodrilo estaba mordiendo su pierna herida. Dave entró en pánico y logró apartarlo de una patada. Pero el reptil no estaba dispuesto a dejar escapar a su presa. Abrió sus mandíbulas ensangrentadas y comenzó a acercarse lentamente. Desesperado, Dave tomó un cubo cercano y empezó a golpear al cocodrilo una y otra vez. Finalmente, el animal se rindió y se alejó. Esa noche, Dave volvió a entrar en el túnel. Esta vez avanzó en la dirección opuesta. A pesar del dolor, siguió arrastrándose durante mucho tiempo hasta encontrar otra tapa de alcantarilla. Empujó con todas sus fuerzas. Si conseguía abrirla, por fin sería libre. Subió apresuradamente, pero al instante volvió a quedar devastado. Aquello no era una salida, era simplemente otra piscina. Dave se sintió completamente derrotado. Después de tantos fracasos, comenzó a pensar en rendirse. Al día siguiente, el mismo dron de juguete volvió a caer dentro de la piscina. Dos hombres colocaron una escalera y descendieron para recuperarlo. Estaban completamente distraídos, no vieron la sangre, no vieron al cocodrilo escondido bajo el sofá. Al escuchar voces, Dave corrió hacia la alcantarilla, pero cuando abrió la tapa, los hombres ya se habían marchado. Intentó pedir ayuda, pero de su garganta no salió ningún sonido. Afortunadamente, aunque los hombres se fueron, olvidaron llevarse la escalera. Dave volvió a ver una posibilidad de escapar. Sin embargo, cuando intentó acercarse, el cocodrilo le bloqueó el camino. ¿Qué podía hacer ahora? Mientras tanto, del lado de Koi, el agua de lluvia comenzaba a acumularse y la estaba dejando atrapada. Si Dave no llegaba pronto, podría ser demasiado tarde. Frente al cocodrilo inmóvil, tomó una decisión arriesgada. Enrolló el cable alrededor de sus manos y se preparó para luchar, pero el cocodrilo atacó primero. Sus mandíbulas se clavaron en la pierna izquierda de Dave. Dave giró el cuerpo y logró subir sobre el lomo del animal. Comenzó a golpearle la cabeza con furia. Después tomó un tubo de acero y lo estrelló con fuerza contra el reptil, introduciéndolo directamente en su boca. El cocodrilo quedó inmóvil. Por fin había terminado. En ese momento, Dave intentó subir por la escalera para escapar, pero algo salió mal. Unos barriles que cayeron accidentalmente arrastraron la escalera hacia arriba. Su última esperanza acababa de desaparecer. Dave se derrumbó emocionalmente. Todo lo que había ocurrido durante aquellos días parecía una cruel tortura del destino. Entonces, Koi sopló su silbato pidiendo ayuda, pero Lucky creyó que lo estaba llamando a él. Dave se dio cuenta e intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Lucky corre hacia la piscina y es violentamente jalado por la correa. Dave siente que el corazón se le rompe. Sin embargo, si no salva a Koi en ese momento, ella puede morir. Luchando contra el dolor, toma la correa del perro y comienza a trepar hacia afuera de la piscina. Finalmente sale y utilizando un tubo de acero, logra forzar la tapa de alcantarilla y la abre. Después saca a Koi justo a tiempo. Por suerte, Dave llegó antes de que ella se ahogara. Los dos se abrazan con fuerza, agradecidos de seguir vivos después de todo lo que habían soportado. Y así termina la película.